Entrevista del Día. Y la entrevista del día en el informativo Al Día Casa de Nariño en líneas con el viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, el doctor José Luis Acero. Viceministro, gracias por atendernos, bienvenido. Muchísimas gracias, Lodovan, pues un placer estar acá en el informativo Casa de Nariño al Día, compartiendo con todos los colombianos la gestión y los logros y los legados que se han podido dejar en este gobierno en materia de agua potable y saneamiento básico. Viceministro, hablemos de los logros de su despacho. Veíamos la semana pasada un importante anuncio en la ciudad de Villavicencio, donde Colombia llegó al ciudadano 2.500.000 que recibe el servicio de agua potable. ¿Qué nos puede contar? Pues empiezo por lo siguiente, empiezo por un dato que yo creo que además se acerca un poco más a los ciudadanos y deja, digamos, es mucho más fácil también transmitir lo que se ha hecho, y es 45 segundos. 45 segundos. ¿Qué pasa en 45 segundos? En 45 segundos una persona en promedio puede parpadear 8 veces. En 45 segundos se pueden nacer 100 niños. En 45 segundos el corazón palpita cerca de 50 veces. Y lo que hemos hecho es que cada 45 segundos en Colombia se conecte una persona que antes no tenía al servicio de acueducto. Esas son las magnitudes y eso es lo que se ha hecho en los últimos 3 años y medio. Nosotros, cuando llegamos al gobierno, había cerca de 4.6 millones de personas sin acceso a agua potable, ¿sí? De esas, nosotros nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo llegar a 3 millones de personas, un poco más de 3 millones, 3 millones 30, ¿sí? Y lo que anunció el presidente en el evento en Villavicencio fue que nosotros ya llegamos a la persona 2 millones y medio. 2 millones y medio, y ya con los proyectos que estamos finalizando de aquí a agosto, vamos a sobrepasar la meta de las 3 millones de personas conectadas por primera vez o con acceso a agua potable y a saneamiento básico. Viceministro Acero, hablábamos de Villavicencio. Cuéntenos, por favor, ¿qué otro proyecto de este nivel ha sido puesto a disposición de los colombianos? Claro que sí, pues nosotros, digamos, utilizamos ese proyecto para hacer ese anuncio, porque es un proyecto que le permitió a Villavicencio, que cada año tenía problemas de abastecimiento por las características que se tienen, digamos, geográficas de la montaña, de los ríos también, con pendientes altas, de la variabilidad climática. Entonces, ese proyecto le permite a una ciudad capital como Villavicencio asegurar que tiene un mejor servicio público, que tiene además mayores caudales tratados para atender a mayor población y digamos, reducir la vulnerabilidad del sistema. Entonces, ese es uno de los proyectos emblemáticos que se trabajó, una inversión de más de 60.000 millones de pesos que se consolidó en este gobierno. Tenemos proyectos, por ejemplo, el más grande en infraestructura de este sector en muchos años, en décadas, que es el proyecto del Acueducto Metropolitano de Cúcuta. Es un proyecto con una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos que abastece a toda la área metropolitana de Cúcuta, más de 1 millón de personas que tendrán asegurado también el servicio las 24 horas, todo además el año, y sin digamos, la vulnerabilidad que se tenía anteriormente de tener solamente una bocatoma para el sistema. Entonces es un proyecto enorme con un impacto y una trascendencia también en varias generaciones. Se finaliza también un proyecto que llevaba muchos años en construcción, que es la planta de tratamiento de Yopal. Es una planta de tratamiento que pudimos sacar adelante, inversiones también de más de 90.000 millones de pesos, que ya de hecho en esta semana entró y se conectó al sistema. Tenemos también el acueducto de Mocoa, que a pesar de toda la vulnerabilidad que tiene también la zona, ya está finalizado en casi todos sus componentes. Ahorita se está trabajando con la unidad de riesgo para hacer la reconstrucción de la bocatoma que tuvo afectaciones unos meses antes por una creciente súbita en el río, pero también, por ejemplo, en materia de gestión, vamos a dar una providencia también con un mejor sistema de abastecimiento de agua potable, asegurando que también se tenga en todo, no importa las épocas de sequía.
Tenemos, mejor dicho, tenemos proyectos por todos lados y uno importantísimo, que también pues digamos es un programa integral de agua y es el programa de Guajira Azul. El programa de Guajira Azul que se concentra en darle proyectos a toda la Guajira, a los 15 municipios, pero especialmente a las comunidades más vulnerables de la Alta Guajira. Viceministro, ¿cuál ha sido ese impacto de estas obras que ha hecho el gobierno nacional, sobre todo en la Colombia profunda? Bueno, pues este es de los sectores más bonitos, yo creo, de infraestructura en el cual uno puede trabajar porque la gente, digamos, es un tema tan cotidiano que, por ejemplo, la gente en las ciudades cree que, digamos, da por sentado que se tiene acceso y que uno abre la llave y sale agua, ¿sí? Y esa no es la realidad de muchos de millones de colombianos. Entonces, poder llegar con esas soluciones, tanto a los barrios informales como a las zonas rurales dispersas, digamos, es muy emocionante compartir eso con las familias y con la gente porque tiene incidencia en muchos, digamos, aspectos del desarrollo. Viceministro, hablemos de esos retos teniendo en cuenta que han sido muchos los proyectos que se han entregado en las regiones. Los retos para llegar a esa universalización, digamos, nosotros los resumimos en 4 retos. El primero es cierre de brechas. Nosotros tenemos que asegurar que los gobiernos continúen no solo, digamos, con un buen diagnóstico, sino focalizando todos sus esfuerzos en materia presupuestal, en materia de capacitación, en materia de acompañamiento, en materia de fortalecimiento institucional, en esos sectores donde más lo requieren. El segundo es que la voluntad se traduce en recursos, ¿sí? No es simplemente decir qué es lo que se tiene que hacer, sino asegurar que el presupuesto nacional y el apalancamiento también van sobre esos, digamos, son consecuentes con esos retos. Entonces, este gobierno fue el gobierno que mayor asignación presupuestal le ha dado en la historia al sector de agua potable y saneamiento básico. Y eso tiene que continuar. Eso tiene que continuar porque si no continuamos con estos niveles de inversión que nosotros estamos dejando, difícilmente vamos a llegar a lograr esa universalización. El tercer reto es llegar también con una institucionalidad mucho más robusta y con una visión regional. Entonces no es simplemente hacer inversiones, simplemente tener proyectos estructurados, sino asegurar que los que van a operar esos proyectos son empresas con capacidad, con gobierno corporativo, independientes, que tienen mercados regionales, que eso nos permite apalancar también operación en las zonas rurales y que son empresas que trascienden las administraciones normales y los ciclos políticos. Y por último, que es el tema más importante además, que todas las generaciones nos están reclamando y es asegurar que también tenemos una institucionalidad que responda no solo a la demanda de agua, sino que además hacemos la conexión con la conservación y recuperación de nuestras fuentes hídricas, ¿sí? Y eso también pues, es una lucha frontal contra el cambio climático y es un mensaje que también este sector le deja pues a la institucionalidad del país y a las nuevas generaciones. Pues doctor José Luis Acero, viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, muchísimas gracias por estar aquí en el Informativo al Día Casa de Nariño en Línea. A ustedes un saludo muy especial y un abrazo a todos los colombianos.